así que vamos a dar comienzo con este primer webinar que abre nuestro ciclo de webinars del año 2022. Soy Arantxa García del CEI Elche y encantada de teneros aquí con nosotros, aunque también quiero informaros de que, aunque estamos en formato online, la idea es retomar nuestros eventos presenciales y os iremos informando pues debidamente de esos eventos o de esos talleres que vayamos a lanzar en breve. Eso no quita para que hagamos alguna opción online, que siempre entiendo que les viene bien a mucha gente que a lo mejor no se puede desplazar o no tiene el tiempo suficiente para asistir a estos eventos. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo con este webinar sobre ayudas para empresas y startups innovadoras. De la mano de IBACE, no podía ser de otra manera, del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. La persona que nos acompaña hoy es Javier Mínguez, que es el jefe del área de empresas y asociaciones de IBACE y es el que nos va a comentar y a explicar las convocatorias previstas por IBACE para el presente año, por lo menos las que están en vigor ahora mismo, si no me equivoco, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente. Entiendo que vendrán más paquetes de ayudas, puede ser, pero las que están ahora mismo en marcha son las que nos vas a comentar desde el área de innovación. Eso también quería concretarlo. Así es. Bien, Así, pues nada. vamos a dar comienzo, si te parece, Javier. De acuerdo, perfecto. Pues nada, Arantxa, muchas gracias por la introducción, la presentación y la invitación. Yo creo que es interesante también y agradeceros a todos vosotros, los asistentes, pues vuestro tiempo. Voy a ser, bueno, no voy a entrar muy en detalle en lo que son los programas publicados. Os voy a arrancar un poquito la sesión pues con una visión muy por encima de IBACE, su estructura, que yo creo que casi todos la conocéis, pero bueno, quiero entrar por ahí un poquito por encima. Luego también un poco el contexto en el que nosotros convocamos estas ayudas, un contexto de cofinanciación europea, ¿no? Luego abordaré la parte de la consolidación de los programas, que está siendo muy importante de todos estos años, desde 2016, el impacto que está teniendo. Y luego, pues bueno, también ya dedicando más tiempo a la parte principal y objetivo de hoy, ¿no? Que es un poco esos programas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Convocados para 2022. Bueno, yo ahora a partir de aquí voy a compartir pantalla. Voy a mostraros una presentación de PowerPoint. Dentro de esta hora que tengo asignada más o menos, pues bueno, yo lo voy a hacer más breve porque no, yo creo que tampoco hay que abusar de este sistema audiovisual. Yo creo que todos echamos también un poco de menos más el contacto presencial, a ver si la próxima puede ser en modo presencial. Arantxa, disculpa, se me oye, se ve y se ve la presentación, ¿no? Se oye perfectamente y se te escucha. O sea, se te escucha y se ve la presentación perfectamente. Adelante. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues os comento. El objeto de la presentación de hoy es hablar del plan de I+D de innovación y de digitalización empresarial de IBACE para el 2022. Como veis ahí en esa diapositiva, varios logotipos, ¿no? IBACE depende de la Consellería orgánicamente de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo. El plan de I+D que desarrollamos es un plan que se enmarca dentro de lo que es las líneas maestras de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, la RIS3, y está cofinanciado por fondos europeos, pero fondos estructurales, fondos FEDER. Es decir, es un plan que desde 2016 y lo que hay previsto para 2022 no está cofinanciado dentro de estos fondos que ahora venimos recibiendo como más inputs, que son los de Next Generation, sino que Next Generation está lanzando otro tipo de convocatorias y cofinanciando otro tipo de medidas. Nuestras medidas son cofinanciadas por fondos FEDER. Dicho esto, estructura del IBACE es una estructura bastante compleja, amplia, es una entidad de derecho público que actúa en diferentes ámbitos competenciales, tanto en suelo industrial como en temas de internacionalización, como en temas de energía o eficiencia energética, autoconsumo y en las líneas de innovación. Y dentro de innovación podríamos distinguir como tres grandes bloques, ¿no? Un bloque muy dedicado a lo que es el apoyo a las estructuras de interfaz
para promover el emprendimiento, promover lo que es la innovación tecnológica, séase centros europeos de empresas de innovación, como es el caso del CEI de Elche, o centros tecnológicos como la red de institutos tecnológicos que yo creo que la mayoría de vosotros conoce. Por otra parte, damos servicios también en materia europea, pero el core de la actividad y el objeto de hoy es esa actividad de promover ayudas, programas de ayudas dirigidos a empresas, ¿vale? Empresas de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que venimos haciendo dentro de lo que es ese círculo que veis ahí de color azul, que es innovación, ¿vale? El contexto de nuestras medidas es un contexto de cofinanciación europea. Entonces hay una política regional europea para el periodo operativo 2021-27, que tiene 5 objetivos políticos, 5 grandes objetivos políticos, donde las diferentes regiones pues van encajando esas medidas que desarrollan, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana y en el caso del IBACE y el plan de I+D+I empresarial, nuestro plan encaja directamente en ese objetivo político 1 de los fondos estructurales. Además, estará cofinanciado por FEDER, como he dicho antes. Es decir, son medidas para transformar la economía de una manera innovadora e inteligente, ¿vale? Hay un énfasis en nuestros programas de este año en lo que son los criterios de valoración de propuestas, que valora muy positivamente a aquellas empresas solicitantes que desarrollen o que estén alineadas a lo que son las líneas previstas dentro del Pacto Verde Europeo, que no es más que un resumen muy somero, sería decir que es la apuesta por la sostenibilidad, ser sostenible social, medioambiental y económicamente sostenibles. Y de alguna forma, bueno, lo que queremos desarrollar en este plan y lo que hemos venido desarrollando son estas ideas fuerza que he querido resaltar aquí. Sobre todo a futuro, nuestro foco va a estar tanto en la investigación industrial, desarrollo experimental, la innovación en PYME y la digitalización de PYME. Son con el concepto 4.0. Si bien hemos tenido programas en convocatorias previas que abordaban otros temas, en las de este año nos vamos a focalizar en esos puntos fuertes. Nuestras medidas van dirigidas a empresas, no entienden de edad de empresa, es decir, la edad de la empresa puede ser de reciente creación. Sí que hay algunos requisitos, depende de programas, de unas estructuras mínimas empresariales, pues de tantos trabajadores en plantilla. Hay programas que no lo requieren, pero bueno, en definitiva, el tema es que es un plan que desde 2016 ha estado poniendo sobre la mesa más de 20 millones de euros anuales. Por otra parte, indicaros también que efectivamente nosotros como IBACE somos una entidad acreditada por ENAC para lo que es certificar actividades de I+D de innovación tecnológica en empresas valencianas. Hay 10 entidades certificadoras a nivel nacional, nosotros somos una de ellas, pero focalizada en empresas. Es decir, es un servicio, no tiene que ver con ayudas, es un servicio acreditado que prestamos a aquellas empresas que lo solicitan. Y luego, por otra parte, pues bueno, desarrollamos convenios de colaboración, los más reseñables el que tenemos con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, con CEDETI, para complementar las medidas en el ámbito de la I+D, medidas que de alguna forma segmentamos a proyectos de menor dimensión, los asumimos nosotros desde IBACE, y proyectos de mayor dimensión los asumen en Madrid, en CEDETI, directamente a nivel estatal. Y luego un convenio que tenemos en marcha también desde hace varios años con el Ministerio de Industria para el desarrollo del plan estratégico de industria conectada a nivel nacional. Es una forma de promocionar y de activar empresas industriales para que de alguna forma vayan haciendo la transición hacia el 4.0. Bueno, dicho esto, para que veáis un poquito los principales bloques que vamos a desarrollar y los resultados del 2021, que os dan también cierta idea, sobre todo en esos porcentajes que he querido reflejar a mano derecha en la diapositiva, del ratio de éxito entendido como número de proyectos apoyados frente a solicitudes presentadas, ¿vale? Entonces hay un programa el programa de la convocatoria de digitalización que en 2021 tuvo 2 actuaciones subvencionables, una para transformación
de PYME y otra para la incorporación del teletrabajo. Fue un programa que recibió un volumen de solicitudes muy elevado, como podéis ver, 700 y pico, y que hemos apoyado cerca de 600 proyectos con cerca de 10 millones de euros en ayudas. Es decir, es un programa sobre todo de incorporación de activos digitales, de implementación de soluciones digitales en pymes y que, como veis, tiene un ratio de éxito elevado. Es decir, gran parte de los proyectos presentados, si cumplen requisitos y de alguna forma, si lo que plantean en sus solicitudes encaja con los ámbitos contemplados en el programa, es difícil que no obtenga esa ayuda, ¿no? Por tanto, es un programa con un éxito elevado, un 80%, un ratio de éxito. En la línea de innovación del programa Innova CV, es un programa que en 2021 contaba con 4 actuaciones subvencionables de producto, de proceso, de industria 4.0 y de innovación TIC. Se comportó muy bien, es un programa que ha tenido unas ayudas superiores incluso al programa Digitaliza, un total de algo más de 10 millones de euros, y un apoyo a cerca de 300 proyectos de innovación, proyectos que son más complejos, no son proyectos de inversión, sino que son de innovación, son de un carácter más complejo que los de digitalización y en cualquier caso también hay que celebrar que el ratio de éxito fue elevado, es decir, es un programa en el que el 70% de las solicitudes fueron apoyadas. Y luego el tercer bloque a destacar, el programa de I+D. Los programas de I+D, que también han experimentado un crecimiento importante y con un ratio de éxito no tan elevado como los anteriores, porque precisamente es un programa que también de alguna forma viene a apoyar proyectos de mayor complejidad, proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. En cualquiera de los casos, es un programa en el que hemos apoyado cerca de 5,5 millones de euros en ayudas y un total de 100 proyectos, ¿no? En total, 25,3 millones de ayudas a empresas a los que habría que sumar ese 1,5 millones que también adjudicamos en ayudas a través del programa de creación de empresas de base tecnológica, programa CREATEC. Entonces, de cara ya al foco de 2021, después de estos 15 minutos de introducción, vamos ya a hablar un poquito de lo que tenemos ahora sobre la mesa y lo que tenemos previsto, perdonad, lo que tenemos previsto para este año 2022. ¿Vale? Somos conscientes, por una parte, de que efectivamente estamos viviendo un momento de un número elevado de convocatorias de apoyo a empresas. Hay muchas convocatorias de ayuda, podríamos decir, tanto a nivel nacional, tanto provenientes de los fondos Next Generation, actores regionales como puede ser IBACE, la Agencia de Innovación Valenciana de Innovación, la propia Consellería de Economía que desarrolla su plan de reindustrialización. Es decir, hay muchos focos que ofrecen líneas de subvención a empresas. Entonces, nuestra reflexión ha sido, de cara a 2022, quedarnos con los programas y actuaciones que tienen un mayor impacto y que de alguna forma completan bien el mapa de otras ayudas que pueden estar siendo convocadas por otros organismos. Es como si dijéramos un escenario de simplificación. Entonces, en ese sentido, a nivel presupuestario, partimos con cerca de 24 millones de euros publicados ya en convocatorias. Este año hemos publicado las convocatorias muy pronto. Por ejemplo, la primera de ellas, la que tenéis ahí marcada en verde, fue la del programa de digitalización, de Digitaliza CV. La lanzamos a finales de diciembre y abríamos plazos en el 12 de enero hasta el 3 de marzo, plazos de presentación de proyectos, con 8 millones de euros. A continuación, ya entrado enero, fecha 24 de enero, publicamos en 2 convocatorias separadas, una convocatoria que era para el apoyo a proyectos de innovación en PYME, InnovaCV, con 3 actuaciones subvencionables y no 4 como en el año anterior, es decir, la de producto, la de proceso y TIC. La actuación subvencionable de Industria 4.0 la hemos diluido
y de alguna forma la hemos incorporado en algún ámbito que contempla el propio programa de Digitaliza, ¿vale? Entonces, esta línea de innovación abre plazos desde su publicación el 24 de enero hasta el 2 de marzo para presentar solicitudes. Parte con 10 millones de euros. Y ese mismo día 24 de enero se publicó también la línea de la convocatoria de programas de ayuda a la I+D, tanto el programa de I+D en PYME como el programa de I+D en cooperación, ¿vale? Entonces, este programa, esta convocatoria se publicaba con 5,5 millones de euros. Es decir, ahora sobre la mesa, y salvo imprevistos, presupuestariamente lo que hemos convocado es estas tres convocatorias, ¿no? Con este importe. No hay prevista ninguna convocatoria más. Sí que es verdad que, por ejemplo, una de las novedades, y yo creo que en vuestro caso, aunque no en todos, hay un matiz importante, es el programa Createc. El programa Createc no se ha convocado este año. Está previsto que se convoque en 2023, pero de alguna forma entramos en un proceso de reflexión estratégica, puesto que la revisión de la estrategia de especialización inteligente va a definir algunas prioridades y es previsible que se contemplen tras la modificación de las bases reguladoras actuales y ya en 2023 se puede incorporar alguna nueva línea. También indicar que para el segmento de empresas que podemos calificar como jóvenes empresas innovadoras, sigue habiendo puertas abiertas a través de la línea de Innovatec o de la propia línea Digitaliza, si lo que quieren es de alguna forma desarrollar soluciones propias para su propia actividad, ¿no? En este sentido, bueno, el mensaje es un año de concentración en programas más eficientes y, como podéis ver en esas barras que se desplazan, nuestras medidas focalizan sobre todo en PYME, en la barra horizontal superior. Para gran empresa únicamente disponemos de la línea de I+D en cooperación, que es una línea que permite la entrada de gran empresa en proyectos de cooperación para desarrollar I+D y de alguna forma no es un requisito, no es una exigencia que parta de IBACE, sino que de alguna forma el programa operativo FEDER es el que nos delimita a qué tipo de a qué tamaño de empresa nos podemos dedicar con estos fondos, ¿no? Es decir, no podemos entrar en gran empresa en las medidas de I+D individual, ni tampoco en las de innovación ni en las de digitalización. Podemos entrar en gran empresa solo en aquellos proyectos de I+D que sean en cooperación entre empresas y que tengan de alguna forma, esa gran empresa tenga un efecto tractor dentro del proyecto de I+D. Ahora, si acaso, saltando a la siguiente diapositiva, aquí voy a bajar un poquito. Tampoco sin ser demasiado exhaustivo en lo que son los diferentes programas que hay ahora publicados, ¿vale? Entonces voy a arrancar por las medidas de la convocatoria de apoyo a la I+D empresarial, ¿vale? Entonces ahí en las diapositivas, en esta y en las siguientes, he querido marcar en color azul el texto que puede representar una novedad respecto a lo que veníamos convocando en 2021. Y luego también importante el mensaje. Estos son diapositivas con lo que el nivel de detalle y, por supuesto, el texto que compromete es el que está publicado en el diario oficial. Esto es meramente informativo. Bueno, pues os comento. En las líneas de I+D tienen dos programas de ayuda. Van dirigidas a pymes en la línea PIDI, con pymes que tengan un mínimo de 3 trabajadores. Y luego en la línea en cooperación pues va dirigida tanto, o sea, hay una exigencia, tiene que haber un consorcio mínimo de 2 empresas, siempre tiene que haber una pyme, puede haber varias pymes o puede haber una pyme con gran empresa, no pueden ser solo consorcios de gran empresa. Y luego pues con unos pesos relativos que estén dentro de la horquilla entre 15% y 70% a nivel de presupuestario como participación en el proyecto. Un hecho importante a destacar en la línea en las convocatorias de programas de I+D es que están sujetas al régimen al marco de I+D y por tanto están sujetas a efecto incentivador.
Esto en la práctica significa que una empresa que presente un proyecto al programa de IMA-PIPI o al programa PIDCOP, ese proyecto debe comenzar al día siguiente de su presentación, es decir, no puede comenzar antes ni haber arrancado previamente. Podría invalidar el proyecto. Esto es lo que se llama el efecto incentivador y es una exigencia del marco de ayudas europeo al I+D. Las intensidades que puede obtener una empresa en este programa son muy interesantes. Estamos hablando de que una pequeña empresa en un proyecto individual puede llegar a un 45% de ayuda y luego una pequeña empresa en un proyecto de I+D en cooperación incrementaría en 15 puntos ese porcentaje, es decir, podría llegar a un 60% de intensidad de ayuda en un proyecto de I+D en cooperación. Otra de las cuestiones que mantenemos respecto al año anterior es la posibilidad de que los beneficiarios obtengan anticipos de subvención contra la presentación de garantías por un 25% del importe a anticipar. Esto significa que bueno, son unas condiciones ventajosas que se han marcado en la nueva ley de presupuestos y de alguna forma va a permitir que las empresas puedan dotarse de mayor liquidez para ejecutar los proyectos, siempre de manera voluntaria y aquellas que lo deseen. En cuanto a un tema importante a considerar, aparte de plazos, como os he indicado, la ejecución va desde la solicitud hasta junio de 2023 y luego la previsión de justificaciones y pagos de los gastos ejecutados se plantea para octubre de 2023. Es decir, estamos hablando de proyectos que se desarrollan en un tramo de tiempo superior a un año natural. Los costes tienen una horquilla de mínimo y de máximo. Los costes subvencionables van entre 30.000 y 175.000 euros para proyectos de I+D en PYME y entre 80.000 y 500.000 euros para proyectos de I+D en cooperación. Estos tramos responden mucho a ese convenio que tenemos con CEDETI. A partir de estos importes, la lógica dice que deberían de estos proyectos llevarse a la convocatoria nacional de CEDETI. Y luego, bueno, a nivel de costes, el abanico de costes cubiertos es muy importante, siempre costes que focalizan en la I+D, tanto del personal dedicado como de sus servicios de asistencia técnica o consultoría en I+D, contratación con organismos de investigación, registro de patentes obtenidas. Y luego a nivel de inversiones, no exactamente inversiones, sino la amortización del instrumental y el equipamiento que sea necesario para desarrollar ese proyecto de I+D. En cuanto a novedades, en cuanto a los criterios de valoración ampliamente detallados en el texto de la convocatoria, inciden sobre todo, muy importante, el salto tecnológico, la novedad objetiva que plantea el proyecto, el plan de trabajo, lo racional del presupuesto, la viabilidad, el impacto que va a tener y luego las características de la propia empresa, es decir, una empresa que de alguna forma tenga su actividad alineada al Pacto Verde, a lo contemplado dentro del Pacto Verde Europeo. Son consideraciones importantes a tener en cuenta. ¿Se me escucha bien, Arantxa? ¿Se me escucha? Sí, 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 perfectamente, Sí, vale, Javier. perfecto. Gracias. Perfecto. Ahora salto al bloque de innovación. Programa Perdona, Innova. Javier, Sí, discúlpame, dime. es que están lanzando alguna pregunta. Las dejamos para el final, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, casi que sí podemos Vale, ir abriendo. Sí, que vayan lanzando preguntas y al final las vale, abordamos. vale, perfecto, Javier. Vale. Gracias. Sí. Y si acaso ahora aceleraré un poquito, bueno, seré más breve con esto que nos queda. Bueno, en la línea de innovación, las líneas del programa Innova, la convocatoria de innovación, como os he dicho, tiene 3 actuaciones subvencionables. Ahora estamos en la primera, que es la innovación de producto, que va dirigida a industria manufacturera, preferentemente, o sea, que desarrolla actividades encuadradas en esos CENAES que veis ahí. Hay unos requisitos mínimos de presupuesto subvencionable de 15.000 euros. Son ayudas ya no sujetas a efecto incentivador, sino que se acogen al régimen de minimis, tanto las de innovación como las que posteriormente os indicaré también de digitalización. Una propuesta inferior, con un presupuesto subvencionable inferior a esos 15.000 euros no podría ser apoyada, tiene que superar ese presupuesto. Y luego, como novedad importante respecto a la convocatoria anterior,
es que se ha remarcado el requisito de que existan entre los costes previstos para el desarrollo del proyecto costes de contratación de servicios externos, ¿vale? De consultoría, etc. Entonces, el proyecto en esa propuesta debe de tener la menor de las dos cantidades siguientes, o bien un 15% de los costes subvencionables deben de ser servicios externos o bien 25.000 euros, la menor de esas dos cantidades. Aparte, en innovación de producto, ya veis que se contemplan otros costes, desde la adquisición de activos inmateriales a lo que es la incorporación o adaptación de bienes de equipo, moldes, matrices, por ejemplo, que esto ya estaba en convocatorias anteriores. Pues bien, una de las cuestiones es que si este proyecto de innovación que se presenta viene de una I+D previa que ha tenido un apoyo a través de un organismo, de una entidad como IBACE, o ABI o pongamos CEDETI, o nacional o regional, pues se vería eximida de tener que cumplir esos mínimos de contratación de servicios externos. Siempre tendría que tener servicios externos, pero no tendría el por qué ajustarse a esos mínimos. Es una de las ventajas que da el que este proyecto que se pueda presentar por parte de la empresa venga de una I+D previa apoyada. Y luego otra ventaja es algo más de puntuación. Es decir, un proyecto que entra con más garantías de llegar a mercado, porque ha tenido una I+D previa, ¿no? Y ha habido un trabajo previo. Eso se quiere premiar en los criterios de valoración. En cuanto a plazos de elegibilidad, desde el 1 de enero de 2022 hasta junio de 2023. Es decir, no está sujeto a efecto de incentividad, no es desde que se presentan los solicitud, sino que se admiten gastos desde el 1 de enero hasta junio. Sí que es verdad que pueden haber gastos previos, pero deben haber gastos posteriores a la solicitud. Eso es una exigencia. En cuanto a tema de anticipos, en cuanto a tema de intensidades, estamos hablando de que es un programa dirigido a pymes, 45% de ayuda a una pequeña empresa como máximo, y anticipos del mismo calibre que los planteados para I+D, hasta un 75%. Si ahora salto a la actuación de innovación de proceso, aparte del ámbito que cubre, que es diferente a producto, aquí estamos hablando de apoyar proyectos que apliquen metodologías de mejora continua, tipo Lean, Manufacturing o similares, o bien de poner en marcha o readaptar procesos con criterios de coeficiencia, incorporación de codiseño, ahorro, reutilización, valorización, simbiosis, etcétera. Pues bueno, este tipo de proyectos es lo que contemplamos a través de la actuación de innovación de proceso. Son proyectos que requieren resultados tangibles, ¿no?, al final de su ejecución, y de alguna forma este va a incidir mucho en el propio proceso, en la mejora de los procesos de la propia empresa. Aquí el ámbito de actividades empresariales no se limita solo a la actividad manufacturera, sino que también abarca actividades encuadradas en los CNAEs de transporte y logística de mercancías. Por lo demás, estamos hablando de unos criterios de valoración agrupados más o menos de la misma manera, donde se valora también pues, salto tecnológico, novedad, y luego, pues bueno, una serie de cuestiones que ya hay que entrar en detalle dentro de la convocatoria. Y dentro de innovación del programa Innova hay una tercera actuación subvencionable, que es Innovatake, que es una actuación que tiene, bueno, no matiza de la misma forma ni se dirige a empresas que tengan esas actividades encuadradas en los CNAEs que he comentado antes, sino que el tipo de pyme puede pertenecer a diferentes actividades, ¿no? No hay una limitación por CNAEs, sino que más bien la limitación la va a dar el tipo de proyecto y que esa empresa es capaz de desarrollar, porque aquí estamos hablando de apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras que se basan en tecnologías de la información electrónica o comunicaciones, que terminan en resultados tangibles que de alguna forma son para su comercialización, es decir, a comercialización a terceros, no son proyectos de desarrollar soluciones propias para la empresa. Y normalmente van a acabar consistiendo en nuevos dispositivos o nuevas aplicaciones o bien mejoras significativas de las que ya pudiera tener la empresa en años anteriores. Los mismos rangos de presupuesto mínimo de 15.000 euros, está sujeto a minimis. Una de las diferencias con producto y procesos es que en Innovatake
Solo se permite un máximo de un proyecto por pyme solicitante. En los anteriores puede haber una empresa que solicite 2 proyectos, uno para innovación de producto y otro de proceso, o bien 2 de innovación de producto para 2 productos diferentes, pero aquí se limita a un proyecto máximo por pyme solicitante. Y en este programa es donde efectivamente abrimos la puerta en el sentido de decir que una empresa joven e innovadora que así lo acredite también, de acuerdo a lo que especifica la convocatoria, podrá tener una mayor puntuación. Es decir, en este ámbito de concurrencia competitiva que habrá a la hora de seleccionar los beneficiarios y de valorar esas propuestas, una empresa joven e innovadora frente a una empresa que supere 5 años y no lo haya acreditado, pues va a tener algo más de puntuación, en lo que es la valoración. Por lo demás, bueno, seguimos con los mismos plazos que hay previstos para el resto de actuaciones de producto y con el tema de anticipos, de la misma forma. Y ya para terminar, un poco el paseo por programas, llegamos al de digitalización, a la convocatoria Digitaliza. Es una convocatoria que lo que pretende es que el tejido de nuestras pymes, pues bueno, cada vez esté más tecnificado, ¿no? De alguna forma, tecnificado en estas nuevas tecnologías que ya nos van rodeando a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiere es apoyo a la implantación y puesta en marcha de soluciones dentro de las pymes. Entonces, soluciones que pueden estar en los ámbitos que ahí de alguna forma resumo, ¿no? Tanto en uno o en todos, o en alguno de ellos, o en varios, ¿no? En la incorporación de sistemas de gestión de ciclo de vida de producto y servicio. Estamos hablando de la introducción del CAD, del CAM, de modelización, de simulación, la adaptación a Industria 4.0 con la incorporación de gemelos digitales, con los sistemas de MES, sistemas SCADA, robótica, planificación de recursos empresariales, es decir, los llamados ERPs, la incorporación o la mejora de ERPs, la integración, aplicaciones de integración con clientes, con proveedores. Y luego, a nivel de sistemas avanzados, pues proyectos que versan sobre todo en la incorporación, pues tema de tecnologías muy avanzadas o cuestiones de seguridad, de cloud, etcétera, ¿no? Es decir, un proyecto de digitalización de una pyme que se presente aquí con presupuesto subvencionable mínimo de 15.000 euros, pues bueno, podrá desarrollar una o varios de estos ámbitos. Y luego, es verdad que aquí una de las cuestiones más importantes y a las que hay que estar más atento es, primero, son proyectos con un periodo de ejecución previsto inferior a innovación y +D. Estamos hablando de proyectos que se deben de ejecutar desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 y que la justificación está prevista para febrero de 23 y luego se permitiría solo un máximo de un proyecto por pyme solicitante y además hay unas exclusiones de determinadas actividades a las que hay empresas que no podrían optar a este programa. Eso aparece en la convocatoria, ya lo veis ahí, excluidas actividades financieras, inmobiliarias, de producción primaria, de productos agrícolas, sector pesca, acuicultura, y luego nos centramos sobre todo en unos CENAES, en unas empresas que desarrollen actividades encuadradas en unos CENAES previstos en la propia convocatoria. Es un programa de apoyo a proyectos de implantación de la digitalización en pymes, un programa que contempla como costes activos inmateriales, software para la implantación y puesta en marcha de soluciones, los activos materiales, es decir, la incorporación de hardware, sensores, automatismos, y luego a nivel de servicios externos contempla servicios que podríamos llamar de consultoría previa para esa implantación, consultoría para la implantación, para el diagnóstico de necesidades. Ahí sí que hay un máximo admisible en servicios externos. Y luego, a nivel de criterios de valoración, pues bueno, nada que destacar respecto al año anterior. Recordar, si acaso, que cuando viene un proyecto de digitalización que ya tiene
hecho un diagnóstico, un plan de implantación previo, pues bueno, va a obtener algo más de puntuación como calidad de proyecto dentro de los criterios de valoración. Indicaros también que es un programa que limita la ayuda a 100.000 euros como máximo, que está sujeto a minimis, por tanto, especial atención la empresa solicitante, pues bueno, tanto como en innovación, pues a ese control de ayudas de minimis que pueda tener y obtener a través de otras entidades. Y bueno, por terminar, por cerrar un poquito la parte de presentación de programas con aspectos más comunes o destacables de procedimiento, pues eso, cuestiones a tener en cuenta. Es decir, hay unos plazos de solicitud inamovibles, de cierre de convocatoria. Entonces, pues bueno, hay que tener preparado todos los temas de tramitación electrónica. Si no es directamente por la empresa, pues por aquella entidad o persona autorizada, ¿no? Para hacerlo a través de los registros electrónicos y correspondientes. Luego, es muy importante, por supuesto, el proyecto que queráis desarrollar, ver dónde encaja. Dónde encaja, si es una I+D, si es una innovación, si el beneficiario o la empresa reúne esos requisitos de actividad previstos para ese programa, si son las actividades contempladas o no, el tamaño de proyecto, es decir, esos presupuestos subvencionables mínimos, si cumplen o no, los plazos, y luego ya si eres beneficiario, además, esos plazos que la propia convocatoria prevé para posibles modificaciones de proyecto, para esa justificación de las acciones una vez ejecutadas, es decir, estar atento a esas cosas. En cuanto a las solicitudes, bueno, se hace todo por tramitación electrónica a través del portal web de IBACE. Entráis en cada sección de cada programa y cada programa tiene su entrada, sus modelos sus memorias de cumplimentación del proyecto y tal. Y entonces lo que sí que hay que utilizar es la memoria publicada del último ejercicio, no memorias de años anteriores, que en alguna ocasión nos las encontramos. Entonces hay que ajustarse, hay que rellenar el examen que toca para el año que toca. Y luego a nivel de recordatorio otra vez, el efecto incentivador en la I+D, muy importante, y luego el no presentar proyectos ya concluidos, ni presentar, es decir, puede ser un proyecto concluido antes del plazo de solicitud, pues bueno, no sería válido. Puede haber gastos previos desde el 1 de enero en innovación o digitalización, pero también debe haber gastos posteriores a la solicitud. Y luego, pues bueno, temas de matiz importante, el tema de contratación, la solicitud de 3 ofertas para gastos superiores a 15.000 euros. Es una cuestión que hay que tener muy presente y no pasar por alto. Entonces, en ese sentido, especial atención a este punto, independientemente del tipo de gasto de que estemos hablando. Y luego, a nivel de cuestiones administrativas, pues bueno, la empresa debe de cumplir con aquellos requisitos de licencias, tiene que estar al corriente pues, con el ayuntamiento donde esté ubicada, tanto en su sede, y luego pues el proyecto también ha de cumplir, si el proyecto se ejecuta en otra ubicación distinta, también ha de cumplir con aquellas obligaciones, ¿no? En materia administrativa ambiental también, ¿no? Y luego una novedad que nos viene pues, por ley también es el tema de los planes de igualdad de oportunidades. Según el Real Decreto Ley que se publicó en 2019, pues bueno, de manera escalonada, por tamaño de empresa, se ha ido imponiendo la obligación de que las empresas, en función del número de trabajadores, pues vayan disponiendo de este plan de igualdad de oportunidades. En 2022, en marzo del 2022, ya empieza a ser vigente que para una empresa de más de 50 empleados debe disponer de este plan de igualdad de oportunidades. Nosotros exigimos que efectivamente este plan de igualdad de oportunidades, exigiremos que para ser beneficiario la empresa cuente con dicho plan si tiene más de 50 empleados. Entonces, tiene que ser un plan registrado, hay un registro público donde una vez la empresa lo elabora, lo registra, obtiene un número, y esa va a ser un poco la cuestión administrativa que es como más novedosa
de cara a este año para empresas de más de 50 empleados. Tanto el cumplimiento de las condiciones administrativas a nivel ambiental o de licencia de apertura, como el cumplimiento de la disposición del plan de igualdad de oportunidades, la empresa lo hará mediante una declaración jurada en fase de solicitud. De todas formas, el IBACE posteriormente pues, entrará a valorar la efectiva acreditación pues en fase posterior, posterior a la concesión. Por tanto, esa declaración es una declaración que comporta una responsabilidad importante de cumplimiento. Y luego, pues bueno, hay otras cuestiones de cumplimiento de medidas de transparencia, de publicidad, menciones a los fondos europeos y sobre todo lo más importante, yo creo que hoy tenéis al CEI de Elche como un canal importante de comunicación con vosotros. También en la diapositiva que os hará llegar el CEI de Elche, pues tendréis los datos de contacto de IBACE, por si surgieran cuestiones puntuales, pero yo creo que igual el mejor canal es también que contéis con el CEI y con el equipo que tenga para aclarar cuestiones relativas a los programas. Y yo, de alguna forma, esta diapositiva previa que os he comentado de cuestiones administrativas suele ser lo más árido, porque ves que hay muchas obligaciones, como el beneficiario tiene muchas obligaciones, o el solicitante, pero bueno, al final estos son convocatorias en concurrencia competitiva, estamos sujetos a reglamentos, a leyes y de alguna forma hay que como administración, reflejarlo. Por eso en la diapositiva que os he mostrado al principio es una diapositiva de resultados del 2021. Se presentaron más de 1000 proyectos, hemos apoyado cerca de 1000 proyectos en el 2021, es decir, hay actividad, sabemos que no es una carrera fácil, pero hay éxito, es decir, entonces mi mensaje hoy también es animaros a utilizar estos recursos que pone la administración a vuestra disposición. Y bueno, aquí había sacado unos ejemplos para mencionar más o menos que, bueno, pues bueno, en las líneas I+D, pues por ejemplo, una pyme que desarrolla actividades de fabricación de artículos de plástico, pues bueno, ha obtenido ayuda pues para un proyecto de formular y desarrollar nuevos materiales para el embalaje a partir de materiales reciclados. Es un ejemplo. Pues por ejemplo, en el tema de innovación de producto, pues una empresa de fabricación de maquinaria para la industria del textil, confección y cuero, pues se le ha apoyado un proyecto de desarrollo de un sistema de control inteligente para máquinas de conformado de calzado, ¿no? O, por ejemplo, una pyme tecnológica, podríamos llamar, presentada al programa Innovatec, pues ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para una empresa manufacturera, para empresas manufactureras. Y luego, a nivel de digitalización, los proyectos son muy diversos. Ya veis que, por ejemplo, una empresa que fabrica herramientas, pues desde una solución integrada de impresión 3D aplicada al sector de calzado, o una empresa de servicios técnicos de ingeniería que de alguna forma digitaliza los procesos de su oficina de proyectos, o bien una empresa de fabricación de productos de plástico que incorpora un sistema robotizado vinculado al sistema MES de su empresa. Es decir, por tanto, hay obligaciones, pero también hay éxito, ¿no? Y entonces un poco el mensaje era ese, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que te da las gracias. Bueno, todos te han dado las gracias. Y por supuesto, desde el CEI también te damos las gracias por estar aquí. Creo que el objetivo se ha cumplido. Has explicado las iniciativas, las convocatorias que desde el IBACE habéis lanzado y todas las preguntas se han quedado contestadas. De todas formas, os invito a todos, como ya hemos dicho, a escribirnos aquí al CEI o como ha comentado Javier, al email que aparece en la presentación, por si os ha quedado alguna duda, por si os surgen dudas a futuro. Y nada más, también comentaros que la ponencia, tanto la ponencia como este webinar, estarán subidos en la página web de Emprende News, en el canal del CEI Elche, entre hoy y mañana, ¿vale? Así que lo podréis ver de nuevo por si os ha quedado alguna duda o alguien no ha podido verlo de forma íntegra. Y por mi parte nada más, gracias a Javier, gracias a IBACE por la labor que hacen, por ese apoyo a las empresas innovadoras y bueno, os invito a participar en próximos webinars y eventos que lanzaremos en breve.
Muy bien, pues gracias a vosotros y gracias a todos vosotros y espero que utilicéis estos mecanismos que la Administración pone para mejorar la situación de las empresas. Y nada, Perfecto. hasta la próxima pues. Venga, Gracias, muchas gracias. Javier, por tu Hasta luego. colaboración. Hasta la Hasta próxima. luego. Gracias a todos. Buenos días.